Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en este Reporte 10. En ausencia de sus titulares, Lilia Arellano y Francisco Rodríguez, les saluda Edgar Morín. Esta ocasión tenemos un programa muy interesante y contamos con la presencia de Elías Morado, que nos presenta un libro que vale la pena escuchar y unas historias que también valen mucho la pena conocer, que se llama Nuestra Escucha Florida, el vocabulario musical en lengua náhuatl, Toxochicaquilis. Y si no, me irá corrigiendo, que es una aventura muy interesante, una investigación muy interesante sobre la música y cómo esta música dice muchas cosas sobre la identidad. Así que quédese con nosotros y comencemos un poco con Elías, contándonos la génesis. ¿Qué te lleva, digamos, a hacer este libro que forma parte, además, tengo entendido, de una investigación mucho más grande, mucho más compleja, que es tu tesis doctoral? ¿Cuál es la génesis de esta Escucha Florida? Pues la génesis concretamente se dio a partir de que inicié mis estudios de lengua náhuatl, allí en la UNAM, y parte de las prácticas cotidianas del estudio de esta lengua es la inmersión cultural. Entonces hicimos una visita al estado de Guerrero a una celebración de petición de lluvia en Acatlán, Guerrero, por la sierra. Y allí, al estar en uno de estos ritos, me llamó mucho la atención que las señoras que cantan ante unas cruces que están en un cerro que le conocen como el Cerro del Cruzco, me llamó la atención porque cantan en 3 lenguas, castellano, náhuatl y latín. Y eso me llamó mucho la atención, pues, porque hablaba de la vigencia de los procesos coloniales en un estado vivo, ¿no? Que no necesariamente tenían un sesgo, digamos, como de negativo o de opresión, sino de cultura viva asimilada, pero que estaba allí. Era un rastro que me llamaba la atención porque rastreando los elementos presentes en estos cantos tan simples, tan apenas perceptibles, pues hay mucha historia si los rastreamos hasta sus raíces o sus fuentes, pues te lleva a ámbitos muy distintos y sin embargo coexisten allí, ¿no? Entonces a partir de allí fue cuando tuve el interés por estudiar la lengua, pues desde la perspectiva que yo estaba pues adquiriendo en ese entonces, que es la de los estudios latinoamericanos, ¿no? La latinoamericanística. Entonces ahí fue donde empecé a plantearme preguntas, por un lado desde la musicología y por otro lado desde la filosofía latinoamericana. Esa sería la génesis. Y algo que es muy interesante en el libro es esta búsqueda de fuentes, distintas fuentes, que ahora nos hablarás de ello, para tratar de reconstruir algo que es bastante difícil, sí. Que es la música prehispánica o esta música precolombina. Sí. ¿Qué es lo que encuentras con estas fuentes y hasta dónde y qué es posible reconstruir de este pasado prehispánico? Para no, digamos, mitificar tampoco esta cultura. Claro, totalmente. Pues ciertamente mis fuentes son fuentes escritas, porque mi formación no es propiamente en etnomusicología o antropología, sino como musicología. Entonces la musicología, pues uno de sus ámbitos de exploración pues son las fuentes escritas, ¿no? En su sentido más convencional. Sí. Ciertamente, pues en este periodo histórico pues no contamos con partituras, pero sí contamos con una documentación que te puede ilustrar al respecto de estos procesos. A mí me interesaba conocer ciertamente la música en el periodo prehispánico y entendí que el siglo XVI era un ámbito interesante porque fue el momento en el cual ciertas músicas empiezan a transformarse o a desaparecer para convertirse en otra cosa, las que
digamos, logran sobrevivir o logran, digamos, transformarse, ese proceso de la cristianización. Y en ese momento es que encontramos pues fuentes de carácter híbrido, ¿no? Que desde mi punto de vista podían arrojar información interesante sobre una cultura y otra cultura. Las que entran en contacto y que quedan articuladas en ciertas documentaciones, pues se podía como analizar una y otra, digamos, información o componentes culturales que están allí también articulados simbólicamente o formalmente, ¿no? Y pues lo que utilicé fue, básicamente los libros que se produjeron en ese siglo, en el siglo XVI, por los franciscanos, y que son vocabularios, en este caso de lengua náhuatl, ¿no? Particularmente utilicé el vocabulario de Alonso de Molina, que es de la segunda mitad del siglo XVI, 1572, si no me equivoco, y pues trabajé con él porque es un documento interesante. Hasta hace poco sabíamos que era obra de los frailes españoles, pero ahora por documentación nueva sabemos que en toda esta producción libraria de ese siglo hay colaboración de los indígenas, aquellos que fueron cristianizados tempranamente, que se incorporaron a los colegios y que luego pues también empezaron a hacer aportes, ¿no? Es casi impensable que los frailes, sin el apoyo de los indígenas, hubieran hecho las obras que hicieron, ¿no? Claro. Por un lado, este vocabulario, y por otro lado, otra fuente que también me fue bastante valiosa es la obra de Sahagún, Bernardino de Sahagún, su Historia de la Nueva España, ¿no? Historia de la conquista de la Nueva España. Y con estas obras empecé a hacerme preguntas sobre qué de esto que quedó consignado podía hacer referencia a los modos de conceptualización del mundo en general, pero también de la escucha. Es decir, si un fraile deja consignado un vocabulario y sabemos que en este participaron los indígenas, ¿qué de ese vocabulario responde a las apetencias intelectuales y al gusto auditivo de los indígenas que colaboraron, ¿no? Y me parece que esta pregunta, pues, o esa ya formalizada como una hipótesis, pues te daba ciertos caminos, ¿no? Es decir, podíamos jugar con la ambigüedad de estas fuentes, ¿no? Ese es un poder que hay que saber aprovechar de las fuentes, ¿no? Su carácter ambiguo, ¿no? Finalmente son documentos que están en la base de la historia moderna de nuestro continente, ¿no? Algo que mencionas que me llama mucho la atención, hablas de sincretismo, sí. Hablas de hibridación, y citas el siglo XVI, ¿no? Sí. Que es para algunos justo cuando empieza la verdadera globalización, ¿no? Con esta expansión del capitalismo, estas mezclas culturales, sí. Sincretismo. De esta música precolombina o de estos instrumentos y estos vestigios, ¿qué es sincretismo y hasta dónde es posible separar este sincretismo, digamos, de esta otra música, digamos, originaria o de los pueblos originarios? ¿Hasta dónde es posible rastrear esto y qué es lo que tú encuentras o cómo llegas a estas cosas de las mezclas culturales, que además pues, es la base de toda la cultura, ¿no? Sí, sobre el tema pues hay los estudios latinoamericanos son una disciplina que se basa mucho en esta concepción de la cultura como culturas híbridas, ¿no? Sin embargo, hay que ir a, digamos, a hacer una lectura crítica de estas hibridaciones culturales. Y la primera que, al menos en música, es importante hacer son las relaciones diferenciales de poder. Es decir, puede haber un producto híbrido, pero lo que está allí consignado guarda con su contexto relaciones diferenciales. Es decir, el libro como tal y su consignación, digamos, de la lengua por escrito puede responder a una cultura que de hecho es dominante sobre, digamos, los aspectos que tenían que ver con la cultura indígena, ¿no? Muchos de estos libros que conocemos y que decimos, bueno, son libros híbridos porque están escritos en alfabeto latino, pero consignan una lengua originaria, en este caso el náhuatl. Bueno, pues ahí hay una carga de hibridación. Sí, pero no olvidemos algo, que estos libros no se hicieron propiamente para preservar la cultura, se hicieron en no pocos casos para hacerla desaparecer. Y ese es, me parece, que el interés.
conocemos a los frailes del siglo XVI y por lo general, digamos, la narrativa convencional los ubica como los primeros etnólogos o los primeros antropólogos de América, etc. Pero se nos olvida que ellos formaban parte de una institución que es la Iglesia, ¿no? Y que para ellos las culturas originarias pues eran, digamos, la expresión de cómo el demonio había logrado prevalecer en un continente que había permanecido pues lejos de la vista del imperio de Dios, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces ellos llegan a América con la consigna de transformar la cultura y erradicar lo que había que erradicar, ¿no? Entonces estos libros, justo los libros en los que yo me basé, pues no se hicieron para hacer prevalecer la música de los indígenas, se hicieron justamente para hacerla desaparecer. Por ejemplo, Alonso de Molina, que escribió este gran vocabulario en lengua náhuatl castellano, tiene obra doctrinaria, ¿no? Al igual que Bernardino de Sahagún. Y es común encontrar en sus primeras páginas, en sus prefacios, sus prólogos, sus introducciones, que bueno, ellos le entregan la obra al rey, le entregan la obra a la autoridad civil y dicen, bueno, aquí está esta documentación y hay que obligar a los indios, como les llamaban, a que dejen de cantar lo que están cantando y que canten estas cosas, ¿no? Que canten cosas nuevas, que alaben a Dios, que dejen de estar alabando al sol, al monte y al río, ¿no? Entonces, uno de los intereses que tuve al hacer este trabajo era pues poner en esta posición, digamos, sí de ambigüedad, pero también de relaciones diferenciales de poder, y también pues no dejar de ver lo que el proyecto colonial pretendía, ¿no? Entonces a mí me parece interesante, bueno, si estos documentos se hicieron para hacer desaparecer las culturas, es legítimo utilizarlos para exactamente lo contrario. Tal vez no revivirlas, pero sí conocerlas de un modo que no las conocemos, ¿no? Y no las conocemos porque yo creo que nos hemos quedado con la parte, digamos, como la narrativa celebratoria de las hibridaciones culturales, ¿no? Okay. Que ha escondido esta parte conflictiva y sobre todo ha escondido la parte que tiene que ver desde el punto de vista con las visiones teológicas que están prevaleciendo en el proyecto colonial, ¿no? Ahora, algo que es importante, perdón, es esta relación como muy medieval entre la música y lo diabólico, que podemos ver un poco en Europa y un poco se traslada al mundo novohispano. ¿Qué otros rasgos importantes, además de lo diabólico, encontraríamos en esta música precolombina? Yo creo que uno de los aspectos que nos va a resultar bastante revelador es el tema de la sexualidad, el tema del erotismo. A veces se olvida que las asociaciones entre la fertilidad de la tierra, la lluvia, los seres míticos, bueno, hay un correlato que es un correlato erótico, realmente, ¿no? Nuestro dios de la música en la cultura náhuatl pues era Xochipilli, ¿no? El dios de la música es un dios joven, cubierto de flores, tiene flores, digamos, las flores lo cubren hasta los pies porque también es un dios de la danza. Y él es un dios joven que, según los mitos, tuvo contacto sexual con la diosa Xochiquetzal. Entonces, nuestro dios de la música es un dios erótico. Entonces, si quisiéramos comprender la música del prehispánico, podríamos tomar en consideración pues estos aspectos que son, digamos, también son nodales, creo yo, para la cultura moderna. Es decir, estudiar las culturas del prehispánico bajo las problemáticas de lo que es la cultura moderna me parece que es muy rico. Y si además tomamos en cuenta que las músicas del prehispánico que entraron en proceso de transformación son músicas que, al menos en el pensamiento mítico, están asociados a un dios plenamente erótico, bueno, pues ahí son claves de investigación importantes, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues que, sobre todo, por ejemplo, hoy que nos preocupa tanto la violencia sexual, por ejemplo, bueno, pues podemos entender o podemos echar mano de nuestra historia para entender, bueno, cómo es que en la cultura mexicana la violencia sexual es tal y cómo podemos entenderla, cuáles son nuestros antecedentes en este sentido. Sobre todo pensando en los conflictos que genera ya
pues la imposición de la moral cristiana, ¿no? No se entiende, creo yo, desde mi punto de vista, los fenómenos contemporáneos sin el elemento de la moral cristiana. Y en la historia de nuestra música, pues está ese conflicto vivo, que es la cristianización de las músicas, ¿no? Que es decir, bueno, sus músicas son diabólicas, en sus músicas pervive el demonio, nosotros podemos destruir templos, nosotros podemos quemar documentos, pero mientras los indios, como les decía, sigan cantando esta música, pues va a prevalecer el demonio. Por lo tanto, tenemos que transformarla. Son los frailes los que inician los procesos racionalmente inducidos de hibridación musical, son ellos, ¿no? No, sí hay hibridaciones espontáneas, pero también hay otro tipo de hibridaciones de orden intelectual. Y creo que es algo que también nos hace falta. Entender que las hibridaciones también es la hibridación de inteligencias humanas, es la hibridación de concepciones del mundo, ¿no? Porque a veces cuando se estudian las culturas indígenas, se les estudia como si solo fueran capaces de hacer tamarindos y vestidos muy bonitos, ¿no? Pero no se considera que hay un capital intelectual allí, ¿no? Hay un capital intelectual allí que está vivo y que puede ser, digamos, pues ayudarnos a entender la realidad material y simbólica, espiritual de la vida cotidiana con otros elementos, otras perspectivas. Y es creo que algo de lo que arrojó esta investigación. Hubo una etapa donde trabajé con hablantes de distintos estados y la idea era pues conocer la vitalidad de la lengua en el sentido de qué capacidad ellos tienen para nombrar las cosas, ¿no? Entonces había un ejercicio muy simple que era, bueno, ¿cómo se dice micrófono en la lengua náhuatl? Y ellos dicen, bueno, en el pueblo le decimos micrófono. No, sí, pero ¿cómo le dirías? Pues micrófono. No, pero en tu lengua. Pues se puede decir así, ¿no? Y se puede decir así. Total que todos los participantes en esa entrevista me dieron un nombre diferente en náhuatl para la palabra micrófono. Y eso me llamó la atención porque dije, bueno, ¿qué inventiva hay en estas personas, ¿no? O sea, le pueden dar nombre a las cosas, ver una misma cosa desde distintas perspectivas. Me pareció bastante interesante por lo rico. Es una variedad claro, de la propia lengua, claro, ¿no? Y que es una lengua viva y bastante compleja, claro, frente, digamos, a este racismo también muy mexicano, claro, contra los pueblos originarios, ¿no? Sí, y dentro de las mayores pérdidas que puede haber debido a esta posición racista, pues es lo que intelectualmente se pierde, ¿no? Es decir, no te enteras que intelectualmente se está, digamos, dejando de lado un patrimonio bastante pues rico, yo creo, ¿no? Y que nos podría, digamos, revelar muchas cosas de nuestra propia cultura y de nuestra propia historia. ¿Qué aportaciones musicales encontraste de estos pueblos originarios? Digamos, el vocabulario es como muy evidente. Sí. Además del vocabulario, junto con el vocabulario, ¿qué otras muestras encontraste? Pues en esta etapa de la investigación está, digamos, apenas esclarecido pues, los distintos ámbitos que pueden ser estudiados a partir del lenguaje, ¿no? Yo dividí este libro, el vocabulario, lo dividí en cuatro ejes y cada eje a su vez tiene otros temas. Son alrededor de 34 temas diferentes los que se reúnen en estos 4 ejes. Y me parece que es todavía algo por explorar, ¿no? Es decir, yo aquí hago una selección de, por ejemplo, términos que nos aluden a la literatura popular, ¿no? Lo que tiene que ver con refranes, con fábulas, con consejos. Suponiendo que mucho de esto pudo haber estado acompañado de entonaciones, de cantos, etc. Entonces conocemos el refrán, pero bueno, hagámonos la pregunta por la entonación de estos cantos populares, ¿no? Conocemos, por ejemplo, aquí también viene considerado mucho, por ejemplo, materiales de tipo sonoro que pudieron haber sido usados para elaborar instrumentos musicales. Bien, hay mucha referencia también, por ejemplo, a los sonidos que producen los animales o la propia naturaleza. Entonces, es todavía campo por explorar. Lo que yo aquí abrí fue temas de investigación que me parece que son, pues pueden ser considerados, pues porque te estoy diciendo que hay 80 palabras, o 87, o 120, o 15,
que te pueden permitir hacerte preguntas de investigación sobre estos temas, ¿no? La investigación en temas de música indígena creo que ha estado un tanto limitada, ¿no? Porque hay una bibliografía, digamos, considerable en el trabajo que vale la pena ubicar, pero esto que mencionas es también muy importante. Es decir, hay como un vacío, sí, pese a la gran riqueza y diversidad sí, cultural, ¿no? Pero tiene que ver con los abordajes, con el abordaje teórico a eso, metodológico, y hoy se pierde mucho con, digamos, la adopción de modas académicas o modas intelectuales, ¿no? Ahí se está perdiendo absolutamente todo, ¿no? Incluso, perdón, ¿pasaría a cuestiones como industriales, la world music y cosas así? ¿Tendrían relación con esto? ¿En su difusión ya, digamos, actual? Sí, bueno, yo creo que en este sentido, pues sí, cuando trabajo con estos temas y puedo conversar con las personas, por ejemplo, me preguntan, oye, pues estas como producciones nuevas donde utilizan sintetizadores y mezclan instrumentos, y está este compositor Reyes que ya murió y que hacía sus discos, todo esto, ¿no? Los mismos Caifanes cuando usan algunos elementos prehispánicos y muchos otros. Fernando Delgadillo también ha utilizado temas prehispánicos en su música. Yo lo que digo, pues, desde el punto de vista del artista, me parece que son esfuerzos legítimos, ¿no? Claro. Yo creo que no podemos descalificar ningún esfuerzo legítimo, digamos, más o menos fundamentado, interesado en la propia cultura. Y me preguntan a veces, bueno, ¿qué es más auténtico, los concheros de Texcoco o esta canción que hizo Jorge Reyes, ¿no? Y yo digo, bueno, no se trata como de ponerlos a competir quién es el detentor más genuino de las culturas prehispánicas, ¿no? Claro. Más bien se trata, yo creo, que de que nos aporta culturalmente o artísticamente o simbólicamente, pues a asimilar nuestra cultura, a entenderla, a comprenderla, y creo que a quienes nos dedicamos a la investigación, pues nos corresponde alentar pues investigaciones al respecto, también nos corresponde hacer preguntas, si tienen que ser incómodas, pues preguntas incómodas. Al parecer, por ejemplo, yo planteo aquí estudiar la música desde una perspectiva filosófica, y planteo que esa perspectiva filosófica te lleva a estudiar la música desde una consideración de la sexualidad y el erotismo. Pero pierdo si compro la idea de que para hablar de la sexualidad y el erotismo tengo que echar mano necesariamente u obligadamente de la ideología de género. Ahí ya perdiste todo. ¿Por qué? Porque debes correr el riesgo de enfrentarte al fenómeno como se te presenta, sin recurrir a una narrativa ideológica que te traduzca las cosas como más le conviene a esa narrativa, ¿no? Entonces, en este caso, creo que puede ser un campo de exploración importante si se abren las preguntas hacia el erotismo, la sexualidad, porque necesariamente vas a tener que hacer preguntas muy incómodas acerca de las concepciones del cristianismo, del mundo moderno, ¿no? Y de la propia sociedad prehispánica también. Sociedad prehispánica, sí, el papel de la mujer tampoco variaba mucho. En ese sentido... Todo tiene que ser cuestionado, claro. Todo tendría que ser cuestionado, y algo que es muy importante o que me llama mucho la atención es esta relación de la música y la propia sociedad precolombina en este caso, y esta suerte de triada entre lo filosófico, el erotismo, la música y los mitos. Xochipilli, que estuvo en los billetes de 100 pesos y que lo sacaron durante la disqueguerra contra las drogas, tenía además una serie de adornos de plantas de poder, ¿no? Lo que después se llaman drogas. Y esto entonces nos da una concepción, digamos, no tan conocida o ocultada, digamos, en esta lógica del cristianismo y de desaparecer a las culturas, bastante diferente al estereotipo de una cultura sedienta de sangre, un imperio que generó un montón de enemigos y que eso posibilitó el triunfo de los españoles, en fin. Pero ahora que regresemos del corte, si nos pudieras hablar un poco de esta relación
o cómo la música nos describe a esta sociedad y estos componentes de erotismo, de filosofía, seguramente también de muerte, como otras culturas antiguas. Regresamos después de un breve corte. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Algo que es muy interesante en esta investigación que te llevaste, ahorita nos dices cuántos años y los que faltan todavía, donde encontramos una triada muy interesante para entender no solo las culturas precolombinas, sino para entender a la sociedad contemporánea inclusive. ¿Y qué es esta relación entre la música, los mitos, el erotismo, las llamadas plantas de poder que ahora se consideran drogas, y la filosofía? ¿Qué encontramos desde la música de estas sociedades precolombinas? ¿Qué encontraste? Pues una de, digamos, de los aspectos claves de esta investigación lo encontré con el apoyo de la obra del maestro León Portilla, ¿no? Me parecía que si yo quería hacer una lectura filosófica de la música, no tenía caso irme a Aristóteles, tampoco tenía caso irme a Heidegger, ¿no? Sino me tenía yo que ir a, digamos, a lo que gente como León Portilla había conocido a través de querer conocer lo filosófico dentro de la cultura náhuatl, ¿no? Entonces, pues estudié lo que pude del maestro Portilla y encontré claves bastante interesantes, ¿no? Claves bastante interesantes. Y él dice, una de las grandes invenciones de la cultura náhuatl es su concepción del tiempo. Dice, son sus calendarios. Dice, es la gran obra de la cultura náhuatl, ¿no? Y dice, ellos concibieron desde muy tempranamente que el tiempo y el espacio eran conceptos indisociables, ¿no? Era indisociable. Dice, ¿por qué? Porque la narrativa mitológica de la creación del mundo, del movimiento de los astros, dice, necesariamente al inaugurar el tiempo inauguras el espacio, ¿no? Dice, y eso está consignado en sus calendarios y en sus múltiples ritos. Por lo tanto dije, bueno, una clave de investigación para conocer lo filosófico en la música del prehispánico, pues es cómo se vincula la música con esta ritualística que está asociada a una idea del tiempo y a una idea del espacio. Por sí mismo la música, al ser un fenómeno acústico, audible, que penetra psicológicamente en nosotros de manera muy fuerte, pues ya te está situando en un terreno filosófico, porque ya te obliga a pensar en el tiempo, en la duración de una música que pudo haber durado 3 minutos, pero en que en 3 minutos hizo que se te fuera la vida, ¿no?
Entonces, este poder de la música de ponerte en una condición del tiempo distinta a la cronométrica, esto debe ser planteado desde una perspectiva filosófica, porque ya te está colocando o te está poniendo en jaque con el tiempo cotidiano. Y al explorar esto, pues me di cuenta que en efecto podíamos pensar en una relación como amplia, en la que la idea del movimiento es justamente lo que hace que se articule el mundo físico y el mundo, digamos, de la imaginación sonora, acústica, ¿no? El maestro León Portilla dice: el concepto clave de la filosofía es la palabra yolotl, ¿no? Dice, pero ¿qué creen? Que la raíz de la palabra yolotl es una palabra que se convierte en olin, que es movimiento, ¿no? Entonces dice, la palabra yolotl vale porque su núcleo es la palabra movimiento, que es justamente lo que está, digamos, en el centro de nuestros mitos antiguos, el momento en el cual hay que echar a andar el universo, porque si no se mueve el universo, todos vamos a desaparecer, ¿no? Y aquí también rescato otro elemento, porque entonces se vincula a la parte sexual. Uno de nuestros héroes míticos, pues es Nanahuatzin, ¿no? Es aquel personaje que se arroja al fuego, siendo una persona de poca consideración, porque él no era un hombre ni fuerte, ni bello, ni heroico, y sin embargo tuvo el valor de lanzarse al fuego para que pudiera moverse el universo. Pero ¿qué pasa con Nanahuatzin? Es un personaje de nuestros mitos antiguos que está cubierto de llagas, y estas llagas están asociadas a su vida sexual. Es posible, en una de las teorías que yo estoy empezando a manejar, sobre eso estoy investigando ahora, que Nanahuatzin sea una versión de Xochipilli. Es posible que sea, por algunas esculturas, algunas piezas del arte plástico mexicano. Me parece que puede ser Nanahuatzin una versión de Xochipilli en otro momento de estos grandes mitos, ¿no? Y de ser así, pues sería algo bastante interesante, porque sería una ratificación que la música esté en el origen del universo, en su calidad de ser tiempo y de ser espacio, pero además también como una representación de lo sexual, ¿no? Se supone que Nanahuatzin está cubierto de llagas porque ha tenido también contacto sexual con Xochiquetzal, la diosa del erotismo, la diosa madre, ¿no? Entonces, al parecer, allí habría una relación entre pues, el eros, la música, y nuestros mitos más fundamentales, ¿no? Entonces, pues son preguntas incipientes, pero que me parece que con una carga pues de mucha imaginación, pero una imaginación fundamentada en información objetiva y dura, ¿no? Me parece que todo este trabajo lo que hace la investigación dura, porque esto hay una parte muy árida, realmente es muy árida. Leer más de 3.000 conceptos, porque este libro tiene más de 3.000 conceptos que aluden de modo directo o indirecto a la música. Bueno, eso es muy árido, pero sobre esto puedes imaginar lo que quieras, ¿no? Sí, que eso sería algo como muy interesante del libro. Es decir, si bien es un libro que tiene un origen académico, que tiene el rigor académico, las notas al pie, la bibliografía, y todo este aparato que muchas veces resulta por sí mismo árido, el tema es, digámoslo, bastante sugestivo, como para ir sorteando esto y para irse como atrapando. Porque finalmente si pensamos, como dice la contraportada, es decir, escribir la historia de la música es pensar la historia de la música. Y esta música pues no solo ha sido un espejo de todas las sociedades, sino tendría como vasos comunicantes, un poco en sus propios mitos fundadores, en distintas sociedades. ¿Cuántos años te ha llevado a hacer esto? Pues la experiencia que narré al inicio de cuando estuve en Guerrero fue 2014. Entonces, pues a partir de allí fue que empecé a rastrear esto, y pues me di cuenta que el ámbito de la lingüística podía darnos frutos. Pero insisto, yo recomiendo mucho a los investigadores jóvenes mantenerse lo más lejos que puedan de las ideologías, para que investiguen
con absoluta libertad y con toda su carga imaginativa. Este libro llegó a las manos de un grupo de estudiantes del TEC de Monterrey, que me invitaron allá a dar una pequeña charla sobre este libro. Y me gustó mucho porque les llamó mucho la atención a los jóvenes. Cayó en manos de unos jóvenes que tenían un taller de poesía y empezaron a escribir poemas sobre la base de las palabras que encontraron aquí. Y una chica poeta joven dice, bueno, yo no hablo náhuatl, no lo conozco, pero aparte de que me siento interesada, pues me atreví a hacer un poema, ¿no? Y empezaron a jugar con los conceptos los jóvenes, y a mí eso me llenó de satisfacción, porque dije, es justo por allí, porque a lo mejor la investigación se encuentra con tantas trabas, que es el pensamiento artístico, el pensamiento estético, el que ayuda a destrabar nuestro conocimiento del pasado, ¿no? Al menos desde una forma, digamos, formas de representación simbólica que pueden ser artísticas. Eso me llenó de satisfacción, y eso es lo que yo querría para este libro, ¿no? Que cayera en manos de creadores, ¿no? Porque un poco se pensó para eso, para que la gente, ante la pregunta de si es posible o no reconstruir el pasado, pues podemos debatir mucho, pero sobre la base del conocimiento de nuestro pasado sí que podemos crear una música nueva, eso sí que lo podemos hacer, y podemos tener la certeza objetiva de hacerlo, ¿no? Solo basta sentarse sobre el tablero del artista y empezar a crear, ¿no? Y sin yo sugerirlo, los jóvenes lograron y empezaron a hacer poemas, y yo creo que eso en un tiempo donde se están volviendo a quemar libros, creo que es importante que haya gente que toma los libros para crear arte y no para echarlos al fuego, ¿no? Y que además esto tendría pues como el camino de lo artístico. Totalmente. Que bueno, hoy con esta polémica del cuadro de un Zapata desnudo y con sombrero rosa y estas expresiones de quemar libros, es como bastante relevante. Sí. También para no perder de vista. ¿Cuál era esta concepción que tendrían estos pueblos sobre el artista? Porque obviamente el artista es un concepto moderno, ¿no? Sí. ¿Cómo estaba establecida esta relación? ¿Qué fuiste encontrando también en esto? Porque tiene el libro algunas citas sobre la música, me voy a permitir claro. dar algunas. Este elemento diabólico, ¿no? Los sonidos siniestros, y cómo esta construcción musical podía dar esta atmósfera o esta percepción de lo siniestro, sin perder de vista, bueno, pues que se trataba de borrar una cultura desde lo musical. Sí. Y algo que también es como muy, muy importante, que me llama la atención, que hablabas de esta precariedad de los vestigios existentes. Sí. Que nos pudieras hablar también un poco de los instrumentos, esta arqueología, digamos, de lo musical. ¿Qué encontramos en esto? Pues encontramos, digamos, México no es un país donde, digamos, a diferencia de, por ejemplo, Perú, donde lo que abundan son, por ejemplo, las flautillas, ¿no? En México no hay tanto de esto, pero sí que encontramos en los rituales, pues, silbatos, flautillas, caparazones de tortuga, etcétera, ¿no? Y en México creo que, desde mi punto de vista, hemos estado sujetos demasiado a ciertas concepciones sobre la música que no son sensibles a las diferencias de concepto que pueden estar, digamos, implicadas en las culturas de América, ¿no? Las investigaciones han partido de las concepciones europeas de la música y de los modos de cómo se estudia la música europea, de las relaciones pitagóricas de la afinación, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el siglo XX se hicieron estudios sobre la música prehispánica a partir de los restos de flautillas, sobre concepciones pitagóricas, ¿no? Digo, está bien porque importa conocer y porque esas son las condiciones intelectuales del momento histórico, no los vamos a descalificar, ¿no? Pero es necesario hacerse preguntas desde otras posiciones, ¿no? Sobre todo pensando que no necesariamente podemos hablar de arquetipos universales, donde la teoría de los armónicos, por ejemplo, prevaleció o se supone que pudo haber prevalecido en distintas culturas, pero no necesariamente, porque tampoco hay pruebas fehacientes de eso. Pensemos que una música que surgió en un contexto que no tenía que ver con la cultura helénica pudo haber
concebido una música diferente e instrumentos diferentes para un uso diferente. Entonces, a veces se nos olvida que de una flauta que podemos tocar, pues podemos pasar de un sonido al otro, pero ¿cómo se pasaba de un sonido al otro? Esa es la pregunta. Es decir, sí, ya sé que esta flautilla tiene 4 sonidos, pero ¿cómo se llegaba de un sonido al otro? ¿Con qué sentido? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué caracteres? Eso ya son las preguntas más difíciles. Ahora, tampoco olvidemos que por lo que yo he podido conocer, una de las partes más importantes de la música correspondía a la música vocal, a los cantos, ¿no? Conocemos las letras de muchos cantos, porque los franciscanos tomaron, digamos, llevaron a cabo la labor de dejarlos consignados por escrito y se conservan aquí en la Biblioteca Nacional. Muchos cantos en lengua náhuatl, y en otras lenguas, pero principalmente en lengua náhuatl. Sí, pero ¿cómo sonaba todo eso, no? Entonces es interesante porque en el siglo XVI los frailes sí que conocían la escritura musical, la notación musical, pero ellos no consignaron la música de los pueblos indígenas con ese sistema. No les parecía, no les pareció tan eficiente como el propio alfabeto, el alfabeto latino, para consignar estas representaciones musicales. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a transcribir los cantos sin notación musical. Me parece que es un caso interesante porque ciertamente no hay partituras, pudiendo haberlas. ¿Por qué? Porque ellos conocían la notación musical, ellos eran miembros de la iglesia. Los inventores de la escritura musical son los miembros de la iglesia en el siglo XI, ¿no? O sea, la iglesia inventa la escritura musical y los frailes que llegaron aquí conocían la música, digamos, más avanzada del momento en términos, digamos, en términos de Occidente, pues porque ellos eran los depositarios directos de esta invención, la escritura musical. Y ese vacío es algo como muy, muy relevante, ¿no? Sí. ¿Por qué si se podía haber reconstruido la notación musical, sí, no se hizo? ¿Tenía que ver con esto otro que mencionas de la desaparición de la propia cultura? Podría ser una decisión, digamos, en ese sentido. O podría ser lo otro, que a lo mejor el alfabeto les daba más oportunidad de captar los matices de la lengua. Porque al final de cuentas lo que les interesaba era el contenido de los cantos, porque ellos estaban convencidos de que allí se escondía el demonio, ¿no? Aparte de la sonoridad, pues en lo que cantaban, al evocar a Xochipilli, al evocar a Huitzilopochtli, al evocar a toda la pléyada de dioses mexicanos antiguos, ¿no? Entonces, no sé, para los que a lo mejor no conozcan o no hayan escuchado de esos temas, no quiero dejar de mencionar que estas interacciones sexuales que tiene el dios Xochipilli con Xochiquetzal justamente son con la diosa que era adorada en el cerro del Tepeyac y que subsecuentemente es transformada ya con el proceso colonizador en María y subsecuentemente en María de Guadalupe, ¿no? Entonces, ahora que estamos a un día del 12 de diciembre, no deja de ser como importante mencionar eso, que la gente sepa que pues nuestras diosas antiguas, eróticas y vivas, pues es verdad que algunas fueran enterradas, pero otras llegaron a transformarse, ¿no? Sí. No es casual el poder que tiene María en esta cultura, ¿no? Por supuesto, de la resistencia cultural a la hibridación, conflictos. Sí, sí. Ahora, mencionas los cantos y es importante también, me parece, ¿cuáles eran las temáticas? ¿No? Que ese es también como todo un tema, porque hablabas hace unos minutos de estas temáticas universales. Podríamos encontrar en la música, guardadas muchas matices y diferencias, estas temáticas universales, o sobre qué versaban las temáticas. Las que conocemos son cantos que hacen alusión a las culturas, digamos, de la náhuatl, ¿no? Todo lo que son cantos tlatelolcas, chalcas, ¿no? De Culhuacán, algunos chichimecas, como ellos le llamaban. Entonces son cantos de la región de la náhuatl que aluden pues a la historia de los príncipes, pues a las genealogías, y hay una cantidad de cantos importantes a las flores, ¿no? Que es su tema primordial poético. Tenemos ahí los cantos de Nezahualcóyotl, pues son poemas a las flores. No olvidemos que la flor como tal tiene una ambivalencia bastante interesante. Está asociada a la muerte y está asociada al erotismo, ¿no? En la cultura mexicana,
las flores están asociadas a esto. Y me gustaría mucho evocar un poema de Carlos Pellicer, su discurso por las flores, porque aparte de que hace la alusión allí al dios Xochipilli, dice una frase que me parece que es muy esclarecedora de la cultura mexicana. Él dice: el mexicano tiene dos obsesiones, ¿no? Las flores y la muerte, ¿no? Y es interesante porque ciertamente en nuestros mitos antiguos las flores surgen en el espacio del Mictlán, ¿no? Y las flores son una representación, pues, del renacer, ¿no? No olvidemos que mientras que para la cultura cristiana la muerte es, digamos, una cámara de castigos de la cual lo más seguro es que nunca salgas, para el pensamiento mexicano antiguo la muerte era la posibilidad de la resurrección, no de la resurrección, sino del renacimiento, del poder volver a nacer, ¿no? La vida vuelve a nacer allí en el espacio del Mictlán, ¿no? Que es un espacio oscuro y también es un espacio cálido, ¿no? Entonces hay un mito que cuenta que del semen de Huitzilopochtli salió un murciélago. El murciélago muerde la vagina de la diosa Xochiquetzal, arranca un pedazo de carne y lo deposita en la tierra de los muertos. Y al caer en la tierra de los muertos surgen las flores, unas de las cuales, pues, son las que conocemos como pues la flor de la muerte, ¿no? Se me fue el nombre ahorita. Cempasúchil, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Si ahora entendemos, si ahora captamos que nuestro Dios de la música está cubierto de flores, que ciertamente, pues algunas se han identificado como flores, plantas alucinógenas, etcétera, ¿no? Sí. Me gustaría decir solamente algo antes de cerrar esta pregunta. Me preguntabas sobre la posición del músico o del artista en la sociedad antigua, ¿no? En esta sociedad jerarquizada, ciertamente el artista, pues, no tenía la posición que hoy tiene en una sociedad moderna, donde un grupo de artistas pueden derrocar un gobierno, ¿no? Hablando de la cultura industrial, claro, se paran tres reggaetoneros y tiran un gobierno, ¿no? Pues en esta sociedad antigua, pues no, el sacerdote y el líder político está en la cima, ¿no? Y su gente que le ayuda a asentar su poder, pues unos de ellos son los músicos y son los artistas, ¿no? Es interesante, sin embargo, algo. Para los antiguos mexicanos, uno de los distintivos de la sabiduría era la capacidad de escuchar. Y el tlacaquini, el hombre que escucha o la persona que escucha, era, digamos, aquel que podía ocupar las posiciones más altas de sabiduría, porque en principio tenía la capacidad de escuchar. Cuando nosotros, si vemos la escultura de Xochipilli, la que está en el Museo Nacional de Antropología, es particularmente grande el tamaño de las orejeras que él tiene. Y si revisamos pues la cerámica o las representaciones de los antiguos sacerdotes o dioses, sobre todo los sacerdotes, la marca de las orejeras que ellos tienen, pues es una marca de sabiduría y desde luego, pues, de poder, ¿no? Es decir, el sabio es el que tiene la capacidad de escuchar, ¿no? Entonces, me parece que es interesante por todo lo que nos puede ilustrar acerca de la música, ¿no? Por supuesto, evidentemente el tema da para mucho. Desafortunadamente, además, el tiempo vuela. Dos cuestiones que me parecen muy importantes. ¿Por qué el nombre? ¿De dónde viene el nombre? Sí. Y que nos expliques un poco esto. Y algo que también es muy importante, ¿dónde se puede conseguir? Porque vale la pena en todas estas cuestiones de memoria, de identidad y de muchas preguntas, claro, que nos dejas. ¿Dónde se puede conseguir y por qué el nombre que escogiste? Bueno, el nombre, Toxochicaquilis, significa literalmente nuestra escucha florida. Y era un juego de palabras que proponía porque al hablar de la palabra florida, estamos en náhuatl, estamos refiriendo a la poesía o a la música. Entonces, mi planteamiento es, para captar la palabra florida, ya sea la música o la poesía, hay que tener una cierta escucha adecuada a ese objeto que queremos entender, ¿no? Y eso nos puede llevar a la imagen o a la idea de una escucha florida, es decir, una escucha apta para captar eso, ¿no? No una escucha modelada, como lo dije, por los recetarios de las ideologías contemporáneas, sino una escucha
adecuada al objeto. A lo mejor vale solamente como un esfuerzo, digamos, imaginario, pero no es poco. Sobre todo si la base del arte es la imaginación en la sociedad moderna, bueno, un concepto que te dé a imaginar las cosas de ese modo, pues no es poco, sobre todo considerando los vacíos que hay en la investigación y pues muchas otras deficiencias, ¿no? Y también está inspirado en un curso que tomé con mi maestro de náhuatl, que en su momento era el maestro Yowali, y él echó a andar un curso que se llamaba Toxoxitlachtol, que era nuestra palabra florida, ¿no? Entonces dije, bueno, de ahí lo tomé, está citado, está agradecido aquí en el libro. Dije, bueno, vamos a usar este concepto, Toxochicaquilis, como un concepto que me puede ayudar a pensar la escucha. Dentro de ese ámbito, pues está lo que es musicalmente audible, ¿no? Pero que no podemos acotar a las referencias de Occidente, sino que tenemos que pensar en cuáles eran las articulaciones entre pues, el pensamiento mítico, el conocimiento de la naturaleza, la cultura moral de estos siglos, etcétera, ¿no? Y con respecto a los lugares donde se puede encontrar el libro, actualmente se encuentra en el Fondo de Cultura Económica, se encuentra en la librería El Sótano, y se puede comprar por internet en la página de la editorial, que es Fineo Editorial. Así la encuentran y se puede allí comprar directamente. Pues no esperen más y habría que echar una leída bastante profunda, hacer una leída bastante profunda de este libro. Te agradecemos muchísimo, Elías, tu visita, y esperemos que le vaya muy bien al libro y que bueno, sigas haciendo estas investigaciones que valen mucho la pena, y ver además cómo los propios jóvenes se apropian de estas lenguas y les dan un sentido artístico totalmente diferente hoy día. Claro. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias y nos vemos en la próxima. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.